Hola, bienvenidos a Panorámico, una producción del TEC de Monterrey. Y tenemos el gusto de estar con Emma García, directora del Centro de Comercio Detallista, aquí en el campus. Bienvenida. Y bueno, el tema que queríamos tratar contigo era precisamente sobre la mente del consumidor, ¿no? Y su manejo en la mercadotecnia y ahora sí que en la elaboración de campañas publicitarias. Y la primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo se despliega este concepto o qué tan importante es a la hora de elaborar las estrategias de mercadotecnia? Bueno, es crucial. Si estamos hablando que lo que vamos a hacer es mercadotecnia, pues nace del mercado. Y no hay modo de hacer mercadotecnia sin conocer quién es el cliente y los procesos por los que pasa en el consumo. Cuando hablamos del comportamiento del consumidor hay tres cosas que analizamos. Analizamos cómo el consumidor decide qué productos va a comprar, qué productos va a adoptar, su vida con ellos, es decir, la adopción, la lealtad que genere, y por último el cómo los desecha. Sí, es decir, en qué momento decide que una marca o un producto ya no va con ellos. Entonces, si nosotros queremos hacer mercadotecnia, que es satisfacer al consumidor, pues tenemos que saber quién es este consumidor, qué quiere, y de manera intimísima y profunda conocer cómo vive estos procesos para poder realmente llegar a satisfacerlo. Y por ejemplo, a la hora de elaborar sus campañas, jerárquicamente, ¿qué es primero? ¿Las necesidades como las prácticas? Es decir, ok, tengo hambre, me compro un alimento, o las mentales, ¿no? Las psicológicas. Pues hay necesidades y hay deseos, y Maslow estaba en lo correcto. Primero son las necesidades, o en teoría primero deberían de ser las necesidades, porque las necesidades tienen una jerarquía, es decir, son cosas de las que depende si vivimos o no vivimos, mientras que los deseos ya serían apellidos que le podríamos poner a las necesidades. Podemos tener una necesidad de alimentarnos, de comunicarnos, pero ya a lo mejor el deseo lleva una marca, ¿sí? Con la que satisfaceríamos esa necesidad, pero no es la marca, de la marca no depende la satisfacción de la necesidad, del deseo sí. Pero es un poquito lo que se maneja, yo creo que más adelante vamos a platicar más a fondo, pero precisamente esta creación de deseos como necesidades, ¿no? Toda esta controversia de la mente del consumidor. Las necesidades no se pueden crear, no hay modo de crear necesidades. Podemos despertarlas o podemos hacer a alguien consciente de que tiene una necesidad, mientras que los deseos sí podríamos meter ahí algo en la mezcla o la manera en la que hablamos con el consumidor, que sí podemos llegar a despertar ese deseo en ellos, mientras que no crearlo, ¿sí? Es decir, hay libre albedrío, entonces nosotros tenemos las necesidades o podemos despertar los deseos del consumidor, más no es brujería, no las implantamos en su cerebro. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque al menos desde acá, nosotros como consumidores... Y es súper común pensar en los mercadólogos o los publicistas crean necesidades, y no hay modo de crear una necesidad. La necesidad está ahí, se la despiertas, lo haces consciente de ella, o le puedes ayudar a despertar un deseo, pero nunca crear la necesidad. O sea, automáticamente no haces que alguien tenga hambre si no la tiene. Me parece muy interesante eso que dices, ¿no? Sobre todo porque batalla un poquito con las concepciones que tenemos. Y bueno, quería preguntarte también en la evolución como del proceso de mercadotecnia, ¿en qué momento la mente del consumidor se vuelve algo
ahora sí que es relevante, ¿no? Es relevante en todo momento, porque desde que estamos conceptualizando toda nuestra estrategia de mercadotecnia, pues definimos primero quién es nuestro cliente, quién es ese cliente al que le vamos a llegar, ya sea por estilo de vida o por el segmento demográfico al que pertenezca, y que tiene esa necesidad o ese deseo que nosotros podemos llegar a satisfacer a fin de cuentas. Una vez que ya conocemos quién es esta persona, ahora sí creamos toda esta estrategia de mercadotecnia. Cómo posicionarnos con él y crear una mezcla, una oferta de producto, de servicio, a qué precio, cómo se lo vamos a hacer llegar y cómo vamos a hablar con el cliente. Pero si no partimos del cliente correcto y la manera correcta en que llegarle, pues toda esa estrategia está mal y no funciona. Y bueno, estaremos hablando entonces de que conocer la mente del consumidor y precisamente este aspecto de la psique de quien te va a consumir es precisamente una ventaja competitiva, ¿no? Es fundamental y crucial, es decir, la empresa que no lo hace y que verdaderamente no se mete en eso, pues está buscando atinarle y está jugándole al azar, que verdaderamente la mercadotecnia es una práctica, podríamos decirlo, que es totalmente basada en hechos, es decir, debe de haber mucha información atrás para que nosotros podamos hacer la oferta lo mejor posible al cliente. Y bueno, algo que quería preguntarte y más o menos nos lo plantearon así en el guión era sobre el retailing, ¿no? ¿Me podrías decir qué es? El retailing es parte de la mercadotecnia, pero es la parte del canal. Es decir, es cómo le llegamos al consumidor, y cuando hablamos de retailing estamos hablando de comercio al detalle, de cómo le hacemos llegar al consumidor productos al consumidor final, donde ya los pueda comprar de uno en uno. Entonces estamos hablando de tiendas en cualquier modo, ya sea tienda física, abarrotes, departamentales, supermercados, hasta ya el e-commerce, los catálogos, las maquinitas de venta, todo eso. Es ya cómo llega la oferta de mercadotecnia, pero ya al consumidor final, donde se da el intercambio con ellos. Y posiblemente aquí sea donde más palpable se hace el estudio, ¿no? De la mente del consumidor. Así es, porque a fin de cuentas, digo, la gran mayoría de las decisiones de compra se hacen en el punto de venta, ¿sí? Entonces es como el último recurso que tienen los productores o los mercadólogos para hacerle llegar el mensaje al consumidor, ¿sí? De la manera en la que apoyaría la venta. Y bueno, esto va más o menos a reforzar un poquito esta pregunta. ¿Dónde es más importante estudiar la psique del consumidor? O sea, ¿en este proceso de venta, en el retailing, o en el desarrollo del producto, en la concepción así de, bueno, ¿qué le voy a vender? Pues en los dos es vital. Yo creo que si no se hace desde un principio, por más que le pongas moños y flores en el punto de venta, pues el producto no es el correcto. ¿Sí? Pero se deben de saber las dos cosas, es decir, se debe de tomar en cuenta desde que se formula la estrategia y se crea la oferta de valor para el consumidor hasta el punto en donde el consumidor ya lo vive y lo percibe, que es el piso de venta, podríamos decirle. ¿Y cómo estudian ustedes los mercadólogos la mente del consumidor? Pues mediante observación, investigación de mercados. Digo, hay un proceso de decisión de compra del consumidor que es un proceso científico por el que pasamos todas las personas para tomar decisiones. Y lo aplicamos al consumo, pero ya en punto de venta, de cómo selecciona y cómo toca, pues es observación, es platicar con ellos, es encuestas, es investigación de mercados pura. Cualitativa, ¿no? Totalmente. Y cuantitativa también puede ser, pero yo creo que en el punto de venta la cualitativa es mucho más útil en el sentido de ver qué tráfico siguen, qué colores les llaman la atención, a qué le dedican tiempo. Sí, esas es como introspecciones, ¿no? Totalmente. Que realizamos. Oye, pues me parece muy interesante, ¿no? Porque quien describe la mercadotecnia como un proceso frío, un proceso práctico, económico, en realidad vemos esto y se equivoca. ¿Te parece si en el siguiente bloque seguimos platicando un poquito sobre las implicaciones éticas? Que creo que es algo muy interesante. Bueno, vamos a corte y regresamos con Panorámico.